Amén, amén y amén. Bueno, el espíritu y la carne, o la carne y el espíritu, da igual, porque hay una lucha tremenda entre la carne y el espíritu. Bueno, pues este es el título del mensaje que queremos compartir con las personas que nos miran a través del internet y con todos ustedes, esperando que el Señor nos bendiga a todos con su infinita gracia. Así que el espíritu y la carne, y ahí están los textos de la palabra que vamos a citar. Hay mucho material, pero no lo podemos citar todo en una prédica acerca de la carne y del espíritu, pero algunas de las cosas más importantes, claro que sí. Así que este es el tema para el día de hoy. La carne, hermanos, y el espíritu son dos voluntades que residen o que están dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han experimentado en su cuerpo esas dos voluntades? Levante la mano, amén. Claro que sí. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Y nosotros podemos sentir los deseos de la carne, ¿verdad? Sentimos sed, sentimos hambre, sentimos la soledad, sentimos las pasiones sexuales, sentimos ganas de descansar, sentimos ganas de dormir, sentimos ganas de volar. Ni siquiera tenemos alas, pero nos gustaría volar, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal, hermanos, es algo muy fuerte que siempre nos está pidiendo y nos está exigiendo cosas, y nosotros tenemos que tener la carne bajo control, bajo el control del espíritu. La carne nos puede pedir también venganza, la carne nos puede pedir resentimiento, odio o rechazo hacia alguien o hacia algo. La carne nos puede incitar a la ira, al odio, al rechazo. La carne pasa por encima de lo que sea, con tal de obtener lo que la carne quiere, lo que la carne necesita. Si la carne tiene hambre, es capaz incluso de robar para comer. Si la carne necesita sexo, es capaz de violar a una mujer con tal de satisfacer esa pasión carnal. De hecho, vemos montones de ejemplos y noticias en la televisión. Y es que la carne no entiende de los principios espirituales. La carne, las cosas del espíritu, es cero. No quiere saber nada de las cosas del espíritu. La carne de los humanos también es igualita que la de los animales. Y nosotros tenemos una naturaleza, la Biblia llama naturaleza carnal, animal, diabólica, ¿verdad? Así se le llama a la naturaleza carnal. Los ojos quieren ver, los ojos de la carne quieren ver lo prohibido, los oídos quieren oír lo que no se debe oír. La carne, el yo, el mí, el mío, yo, mí, mío, ese yo que nunca quiere perder, nunca se quiere humillar, siempre está a la defensiva. La naturaleza carnal siempre está a la defensiva. Pero el Señor Jesucristo dijo que perdiendo ganamos, sufriendo triunfamos. Humillando la carne podemos vencer esa vieja naturaleza. Podemos vencer, humillando la carne, vencemos la vieja naturaleza carnal. Y nos tenemos que pelear, a diario nos tenemos que pelear con esa naturaleza carnal. No le podemos negar a nuestra carne el agua, el alimento y todo aquello que sea justo en su medida y en su proporción adecuada. Pero la carne nunca te va a pedir, la carne, la naturaleza carnal, tu cuerpo no te va a pedir nunca orar, ayunar, evangelizar, estudiar la Biblia. Nunca te va a pedir acudir a una vigilia, porque esas cosas van contra la naturaleza de la carne. La carne se resiste y la palabra de Dios nos pide o nos invita a vivir en el espíritu, sometiendo los deseos de la carne. Vamos a ir al primer pasaje de la Escritura en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Así que dice ahí, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Procura, hermano, en la medida de lo posible, no satisfacer los deseos de esta carne pecadora, de esta carne que todos tenemos. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es
contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esa lucha, la voluntad de la carne choca frontalmente con la voluntad del Espíritu. Son dos enemigos, la carne y el Espíritu son dos enemigos irreconciliables, nunca se llevan. En el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, cuando nosotros entramos en la vida del Espíritu, ya podemos decir que ya estamos por encima de los mandamientos de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Es decir, ya los mandamientos no los necesitamos porque ya estamos en otro nivel. Los mandamientos son para las personas que están en la carne. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero las personas que están en el Espíritu dicen ya no necesito la ley, ya estoy en otro nivel mucho más alto y por supuesto eso se cae solo. Los mandamientos de la ley de Dios son para aquellos que viven en la carne. A los que viven en la carne sí hay que estarle diciendo, cuidado, esto no, esto tampoco, aquello tampoco, porque va contra la ley de Dios. Pero aquellos que ya han llegado al nivel del Espíritu ya no necesitan esos mandamientos, ya no necesitan esas provisiones porque están por encima de ellas. Los mandamientos son para los que viven carnalmente, como los que describe el versículo 19 y del 19 al 21 de ese texto de Gálatas 5, dice, y manifiestas, evidentes son las obras de la carne, y vamos a repetir todo, las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo que tenga parecido con eso, cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, les digo, cuidado. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican ese tipo de cosas, los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? Dice, no heredarán. ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Todos, ¿verdad? Pero si practica estas cosas, entonces no lo va a heredar. Y no lo digo yo, es la palabra de Dios la que lo dice. Así que los mandamientos son para los que viven carnalmente, como los que describe el versículo 19 hasta el 21. Y seguimos mirando más pasajes de ese mismo capítulo. En el versículo 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es, otra vez lo repetimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, los que están en el Espíritu ya están por encima de la ley, ya no necesitan que se le prohíba esto o que se le prohíba aquello, ¿verdad? El verso 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Ya la tienen crucificada, la carne está ahí amarrada, crucificada con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí se describen en estos versos del 22 al 25, se describen a los que viven en un nivel más alto, en un nivel más alto que ya no son los típicos carnales, que ahora son cristianos y cristianas espirituales. Los que viven en el Espíritu ya tuvieron la victoria sobre la carne y la tienen crucificada, de tal manera que la carne, aunque está viva, está crucificada, ¿verdad? Está bajo control, como una persona que está crucificada. Cristo fue crucificado y la carne crucificada no puede hacer nada. Así tenemos nosotros que tener nuestra naturaleza carnal. Es difícil que la carne se deje crucificar. La carne no quiere ser crucificada. Y aunque la carne la podemos tener crucificada, la carne siempre va a estar viva. No está muerta, está viva, está crucificada y no puede hacer lo que ella quiere, pero la carne va a seguir estando ahí. La carne va a seguir pidiendo lo que por naturaleza es de la carne.
Vamos a leer otro pasaje en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, donde la palabra del Señor también nos sigue hablando más de este tema. Dice en el verso 5, lo primero que dice, porque los que son de la carne, ¿qué hace? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿En qué estamos pensando? Sería una buena pregunta que cada uno de nosotros debería de hacérsela a sí mismo. ¿Cuál es habitualmente en lo que yo invierto tiempo, en lo que yo estoy pensando la mayor parte del día? ¿En qué estamos pensando? Si solo se piensa en las cosas carnales, las cosas terrenales, mal asunto. Obviamente habrá que pensar en las cosas terrenales y materiales, pero uno tiene que frenar la mente y decir, bueno, ya no quiero pensar en eso, ya eso está resuelto, ahora quiero invertir tiempo pensando en lo espiritual para ir poco a poco sometiendo nuestra naturaleza carnal a las cosas del Espíritu. Así tiene que ser. Y que cada día estemos pensando en el cielo, en la gloria, en nuestra vida espiritual con el Señor. La carne trae muerte. Si solo piensa en las cosas de la carne trae muerte. Lo dice el verso 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz, vida espiritual, obviamente. La Biblia es súper clara en este tema. Una mentalidad carnal no puede entender las cosas espirituales. Hay muchos cristianos que son carnales y no pueden entender las cosas del Espíritu, porque están en la carne. Tienen que meterse en el Espíritu, tienen que orar, tienen que dedicar tiempo a pensar y a elevarse espiritualmente. Entonces es como que aquellas cosas que hasta ahora no habían entendido, dice, ay, pero yo no había entendido eso así. Uy, ahora estoy entendiendo. Claro, porque estás entrando en el nivel del Espíritu, porque en el nivel de la carne no vas a entender nada, te vas a quedar con cero conocimiento. Pero si empiezas a orar y a depender del Espíritu y de Dios, Dios mío, quiero ser espiritual, no quiero ser ese creyente carnal. Ayúdame, Señor, a entender las cosas del Espíritu. Y eso es una lucha que yo no la puedo librar por ti. Yo puedo luchar por mí, ¿verdad? En mi interior. Pero cada uno tiene esa lucha en su interior y tú sabes cuando estás ahí luchando, ¿verdad? Entonces agárrate fuerte del Señor. Una mentalidad carnal no puede entender las cosas espirituales porque no agrada a Dios. Y a lo mejor durante unos minutos estás pensando en Dios, pero enseguida viene otra vez a la mente los temas carnales, los temas naturales, los temas terrenales. Y tienes que procurar reprender todos esos pensamientos y empezar a pensar en la palabra de Dios. El cristiano debe de orar mucho cada día para crucificar la carne, debe leer la Biblia, debe meditar, pensar en las cosas espirituales cada día. Y si lo hace, va a ir adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios. Los versículos siguientes, el versículo 7 en adelante, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está clarísimo que la carne no se puede sujetar a las leyes de Dios, siempre las quiere violentar. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que pasar al nivel del Espíritu, porque en la carne no le vas a agradar de ninguna manera. Los versículos siguientes, el 8 en adelante, el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de Él, así de claro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, ¿qué dice la continuación del verso 12? Deudores somos, estamos en deuda. No a la carne, claro, para que vivamos conforme a la carne. Estamos en deuda con el Espíritu, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Así que somos deudores, estamos en deuda, estamos en números rojos con el Espíritu, ¿verdad? Porque a la carne muchas veces la mimamos, le damos todo lo que la carne pide, y cuando una persona que dice que es creyente le da a la carne todo lo que la carne pide, pues esa vida espiritual, si es que tiene algo del Espíritu, se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando, hasta que la persona muere espiritualmente. Así que este cuerpo de carne, hermano, solo va a vivir 80, 90, a lo sumo 100 años, pero espiritualmente vamos a vivir por toda la eternidad. Entonces tenemos que cultivar la vida del Espíritu, porque es una preparación para la otra vida. Aquí estamos de paso en esta tierra, eso se ha dicho aquí miles de veces. Más para el Espíritu, tenemos que invertir más para el Espíritu y menos para la carne. Ve quitándole tiempo a la carne y dale tiempo al Espíritu. El verso 14 en adelante de este mismo pasaje que estamos leyendo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con ellos? Estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios están guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, es decir, Cristo nos adoptó. Somos hijos de Dios por adopción, ¿verdad? El único hijo de Dios en su totalidad es Jesucristo, pero nosotros somos hijos adoptados, ¿verdad? Dice: por el cual clamamos, Abba. Abba quiere decir Padre, Padre, Abba, Padre. El Espíritu mismo dice que da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando uno está en el Espíritu es que siente esa confirmación, como que le dice: tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y el verso 16 lo dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero la persona que está en la carne, pues no, el Espíritu no le habla, ¿verdad? Entonces tiene dudas y dice: ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? No sabe, no está seguro, tiene dudas. ¿Por qué? Porque está en la carne, no ha entrado en el nivel del Espíritu. El verso 17 dice: y si hijos, es decir, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claro que sí, herederos de Cristo. Nos tenemos que identificar con Él, hermanos, con el Señor Jesucristo, y hacer sufrir esta carne con ayunos. ¿Cómo se hace sufrir la carne? Con ayunos, con oraciones, con estudio de la palabra, con vigilias. Esta carne se resiste a entrar en la vida del Espíritu, pero esa es la manera. Por eso es que yo les estoy invitando que empiecen a pelearse contra esa carne, porque si usted dice: no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo, ya usted ya se está dando por vencido antes de iniciar el combate. Entre en oración, entre en ayuno. Saben que aquí todos los domingos después que termina el culto de la mañana, tenemos oración, ayuno, hasta las 4 de la tarde. Yo sé que para muchas personas ayunar, les cuesta mucho, pero eso es porque están dejándose llevar por la carne, porque usted puede someter la carne y hacer que ayune 12, 15, 20, 24, 48 horas. Claro que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Pero hay que tomar esa decisión, hay que planificarse, ¿verdad? Porque muchas personas el mensaje le entra por un oído y le sale por el otro. Pero si usted se planifica bien y dice: oye, la iglesia ha convocado un ayuno y oración cada primer domingo del mes hasta las 4 de la tarde. Me voy a apuntar.
me voy a apuntar. Y durante la semana usted está con esa mentalidad. El domingo voy a estar orando, el domingo voy a estar ayunando, el domingo voy a humillar mi naturaleza carnal, el domingo voy a estar aquí en la iglesia orando y ayunando con todos mis hermanos. Y usted se lo repite a sí mismo el lunes por la mañana, el lunes a mediodía, el lunes por la tarde, se lo repite otra vez el martes, se lo repite el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, usted se lo está repitiendo una y otra vez, y cuando llega el domingo ya la mentalidad está preparada, ya usted está preparado, dice, no, esto ya lo tengo claro. Ahora, si durante la semana solo piensa en las cosas carnales, pues claro, llega el domingo, ay, sí, hoy es oración y ayuno, ay, yo no puedo. La carne te dice, no, ¿cómo se te ocurre? Ahora, si usted la va mentalizando durante la semana, todos los días usted le repite lo mismo a esa carne, cuando llega el domingo, usted ya la tiene mentalizada. Porque la carne hay que mentalizarla también, ¿verdad? Hay que irle hablando a la carne, ¿no? Te vas a humillar, te guste o no te guste, te vas a humillar. Y entonces ahí usted logra tener la victoria. No se deje seducir por argumentos, por tonterías, hermano. Igual que digo que vengan media hora antes de cada culto. No les estoy diciendo vengan un día más a orar, sino el día del culto, en lugar de usted salir tarde, usted se adelanta y dice, voy a orar, y va haciendo un hábito de la oración, y poco a poco, usted va a irse metiendo en el mundo de la oración, y ahí va, la carne va a ir menguando, y el espíritu va a ir creciendo, amén. Así que con oraciones, con ayunos, con estudio de la palabra, con las vigilias, que también las tenemos todos los viernes por la noche, hay que pelearse contra esta carne se resiste, no quiere entrar en la vida del Espíritu, pero usted es el que tiene la última palabra, no le dé la última palabra a la carne, usted, su voluntad, su personalidad es el que tiene la última palabra. Entonces no se deje llevar de la carne, dígale a la carne un día sí y otro también que va a entrar en oración, que va a ayunar y que va a orar para usted poderse elevar a la vida del Espíritu. El verso 18 de este mismo capítulo que estamos citando dice, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Sí, usted puede tener una aflicción, una enfermedad, un dolor, una preocupación, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, la gloria venidera, que vamos a estar con Dios en los cielos, rodeados de ángeles, querubines, serafines, adorando al Creador por los siglos de los siglos. Esa es la gloria venidera. Aleluya, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la palabra, ni han pasado por la mente ni por el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos herederos de Cristo, nos tenemos que identificar con Él y hacer sufrir esta carne. Y vale la pena someter la naturaleza carnal con tal de gozar de la gloria venidera. Aleluya. Los versículos 19 en adelante dicen, del 19 al 23 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate lo que dice, la creación, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿cómo está la creación? Reino animal, vegetal y mineral, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que la creación, los árboles, los ríos, los montes, toda la creación de Dios, incluidos nosotros los seres humanos que tenemos las primicias del Espíritu, todos estamos como en una cárcel. Todos estamos sufriendo, encerrados en esta naturaleza, en este cuerpo de carne y hueso, y estamos esperando esa liberación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios tengamos esa liberación, entonces hasta la creación va a ser liberada de la corrupción. Hay una bonita canción que cantaba nuestra hermana Sara, que vive ahora en Tenerife, y ella, esa canción expresaba este sentimiento, ¿verdad? Este sentimiento de libertad que nosotros queremos subir a las nubes del Espíritu. La canción decía así: quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. ¿Todos juntos? Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. ¿Cuántos quisieran dejar su cuerpo y volar para irse con el Señor? Aleluya. Una liberación tremenda. Esta carne se quedó atrás. Murió esta carne, ya soy libre. Salí de este cuerpo, salí de esta carne mortal. Queremos volar, hermano, huir de esta carne que es para nosotros una prisión, como unas cadenas que nos tienen presos, que nos tienen atados. Pero hasta que Dios nos dé su última palabra, tenemos que estar en esta prisión, tenemos que vivir en esta carne. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también estamos atados a este cuerpo mortal. Estamos atados, estamos esclavizados. Pero un día no muy lejano, cuando nos llegue la muerte del cuerpo, en ese preciso instante seremos libres de este cuerpo, libres de esta carne. Y entonces tendremos cuerpos semejantes a los de los ángeles. Seremos espíritus en la presencia de Dios. Así que tenemos ya que ir aprendiendo a despojarnos de esta naturaleza carnal. Yo sé que no es fácil, pero si luchas vas a irla reduciendo, vas a irla conquistando poco a poco, y el espíritu va a ir creciendo y la carne va a ir menguando. Unos versículos más, donde dice en el verso 24 al 25 de este pasaje, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Obviamente así es, ¿verdad? La esperanza, tenemos la esperanza de un día estar en la presencia de Dios, pero mientras tanto, mientras esa hora no haya llegado, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor aquí. Verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, que es el reino de los cielos, dice, con paciencia lo aguardamos. Así que tenemos la esperanza en las promesas de Dios, de que después que se nos libre de este cuerpo mortal, estaremos en esa gloriosa libertad de los hijos de Dios, como dice la palabra. Pero hay que tener paciencia. Hay que esperar en Dios, y mientras tanto vamos a ir crucificando esta naturaleza carnal. De igual manera, dice el verso 26 y 27, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en esta carne el Espíritu nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues a veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero para que el Espíritu interceda por ti, tienes que entrar en la vida del Espíritu. Tienes que aprender a orar, a mantener una relación fluida con Dios cada día, pensando en Dios, leyendo palabra, orando. Entonces, cuando menos te lo esperas, el Espíritu toma tu lengua y comienzas a adorar a Dios en otras lenguas, y el Espíritu está intercediendo por ti con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios.
y no sabes lo que está intercediendo, pero el Espíritu está clamando, está invocando el nombre del Señor para que te dé ayuda, porque a veces nosotros ni siquiera sabemos orar correctamente, como dice la palabra. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? El verso 26 dice, no lo sabemos, muchas veces hasta oramos mal, pero cuando el Espíritu toma control de nuestra lengua, entonces el Espíritu va a orar, y nosotros entramos en el ambiente del Espíritu y nos gozamos en la presencia del Señor. El verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme al Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Si oras en la carne, muchas veces metes la pata y no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Pero si entras en la vida del Espíritu, entonces el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, y entonces los santos son edificados. El Espíritu nos ayuda, nos consuela, nos da paciencia para no desesperarnos mientras estamos en espera, viviendo dentro de este cuerpo mortal. Pero para que el Espíritu Santo nos ayude en la lucha que tenemos con nuestra carne, tenemos que ser más espirituales y menos carnales, si no el Espíritu no nos va a ayudar. Las personas espirituales las personas que aman lo espiritual, aman las vigilias, los ayunos, la meditación, la reflexión, y es ahí donde nosotros subyugamos la carne y entramos en la vida del Espíritu. Pero los creyentes carnales, lo que desean son fiestas, barbacoas, cumpleaños, música, danza, entretenimiento, espectáculo, etcétera, etcétera. Creyentes carnales hay muchísimos, pero yo no sé cómo se considera usted a sí mismo. Si usted se considera un creyente carnal, entonces usted tiene que luchar para salir de ese estado y entrar en el nivel espiritual. Tenemos que ser espirituales. Dijo un predicador que estaba escuchándolo yo un día, dijo, si tú al evangelizar te ganas almas con danzas, con música, con comida, con barbacoas, con fiestas, con entretenimientos y con juegos, las tendrás que mantener en la iglesia dándole esas mismas cosas con las que las ganaste. Pero el día que le quites todas esas fiestas, entretenimientos, se marcharán de la iglesia porque son carnales. Y nosotros hemos vivido ese tipo de experiencias y aquí hemos dicho, venga, fiesta, esto, aquello, lo otro, venga, un futbolín para los jóvenes, una mesa de billar para que no se vayan al mundo. Pero eso es darle mundo dentro de la iglesia, eso no es edificarlo, porque si lo que haces es que le metes el mundo dentro de la iglesia, ellos son felices así. Pero no, la iglesia es la casa de ¿qué dice el Señor? La casa de Dios, y es casa de oración. Entonces, el que quiere fiesta, deporte, música, show, espectáculo, que se vaya al mundo a disfrutar de esas carnalidades. Pero la iglesia tiene que ser fundamentalmente para orar, para ayunar, para buscar el rostro del Señor. Entonces así tenemos las ideas bien claras, la iglesia: orar, ayunar, estudio de la palabra, buscar el rostro del Señor. Y el que quiere mundo, el que quiere fiesta, barbacoas, historias, cumpleaños, y como hacíamos aquí hace 15 o 20 años atrás, la fiesta del 12 de octubre, ¡wow! El genterío que venía era impresionante, pero todos venían por la comida, no venían a orar, no venían a buscar de Dios. Y en cuanto los invitabas a venir al culto, a orar, a hacer una vigilia, no aparecía ni uno de ellos. Pero para la comida, hasta sin ser invitados, ellos venían. Así que a la carne no le gusta orar, ayunar, leer la Biblia, estudiarla. Las cosas del Espíritu incomodan siempre, las cosas del Espíritu incomodan a la carne. Así que tenemos una tremenda lucha interna que tenemos los cristianos, como la que tuvo el apóstol Pablo. Voy ya concluyendo y vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante. Romanos 7, 18 en adelante,
donde dice la palabra de Dios, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, fíjate lo que dice, yo me identifico con él 100%, ¿verdad? Porque nuestra carne no ama las cosas de Dios. En mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí. Sí, todo eso está bien, pero a la hora de ponerlo en práctica, ya eso es harina de otro costado. Porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, la carne que ama el pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí, es verdad que está en nosotros, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según la vida del Espíritu, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira la conclusión que hace, dice, miserable de mí, qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Él sabe que está atado en ese cuerpo de muerte, pero en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que, hermanos, voy concluyendo ya. Siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Si usted alimenta la carne, usted será un cristiano carnal. Aunque usted diga otra cosa, pero si alimenta la carne, será un cristiano carnal. Pero si usted alimenta el espíritu con oraciones, con ayunos, con vigilia, entonces usted empezará a ser un cristiano espiritual como Dios quiere. Así que no se deje arrastrar de los deseos de la carne, porque eso le conducirá a la debilidad espiritual. Y después de la debilidad espiritual viene la muerte espiritual. Así que en esos versos que acabo de leer, nosotros podemos ver la lucha terrible que el apóstol Pablo tenía en su interior, la carne y el espíritu. Buscar del espíritu para ser espirituales y vivir en amor entre nosotros, ese debe ser el deseo. Y que usted diga, para este año me lo voy a tomar más en serio. Sí, el año pasado pues viví un poco dejándome llevar de la carne, pero este año voy a pelearme conmigo mismo cada día para entrar en la vida del Espíritu. Aleluya, cuando se entra en la vida del Espíritu hay tremendas bendiciones, entendemos mejor las leyes de Dios, nos amamos y se evitan las rencillas y las carnalidades, como decía la palabra en los pasajes que hemos leído. Pues con esto termino el mensaje de hoy. Vamos a ponernos en pie, por favor, y darle gracias al Señor en este día, y vamos a hacer una oración. Yo quiero que ustedes hagan esta oración, que la hagan suya también. Quiero orar para que aquellos hermanos y hermanas que son carnales salgan ya de ese estado y puedan entrar en la vida del Espíritu. Levantamos las manos y le oramos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos a ti en esta mañana con un corazón contrito y humillado. Dios mío bendito, sabemos, vivimos, experimentamos la lucha tremenda que hay entre la carne y el espíritu, Señor. Y sabemos que todavía hay mucho terreno por conquistarle a la carne, Dios mío. La carne reina en el corazón de muchos creyentes, Dios mío, y queremos que el que reina sea el Espíritu de Dios y no la carne, Señor. Nosotros a veces somos débiles para vencer esta carne, porque esta carne se resiste, no quiere, Señor. Pero ayúdanos tú, échanos una mano, Señor, mi Dios. Oh, Dios mío, líbranos, Señor, que podamos crucificar, atar esta carne, Dios mío, para que podamos decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, aleluya. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mis pecados.
Ayúdale a todos tus hijos y tus hijas, Señor. Sin tu ayuda, Dios mío, no podemos vencer esta carne porque es un enemigo muy difícil, Dios mío. Pero con tu ayuda seguro que lo podemos vencer, Dios mío. Compleméntanos tú, Dios mío. Nosotros vamos a poner la parte que nos toca y tú, Señor, pon también tu parte porque con tu ayuda somos vencedores. Sin ella, Dios mío, estamos en el verdadero fracaso. Gracias, Padre mío de la gloria. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Los amamos a todos y oramos por todos y en especial por aquellos que están atados a la carne y que más se dejan llevar de la carne que del Espíritu. Ayúdalos tú, Dios mío, inyéctales una inyección de fuerza y de poder para que puedan vencer y puedan estar en la oración, en el ayuno del domingo y también, Dios mío, en las vigilias y que sean espirituales, Dios mío, que todos puedan subyugar esta naturaleza carnal, Dios mío, que nos impide, bendito Dios, ser espirituales. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la vida de la iglesia y pedimos sobre la iglesia la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Amén.